Entonces, les digo a todos que pueden dejar sus preguntas en el chat y vamos empezando con dos que ya tomamos nota de que se hicieron antes. Son para Esteban y una de ellas dice, si conoce en Argentina casos de desarrollo o aplicación de turbinas hidrocinéticas, y la otra, si por ejemplo 500 RPM u otras iniciativas que conozcas trabajan en desarrollos de energía eólica para extracción de agua subterránea. Buenas, ¿qué tal? Bueno, con respecto a la primera, eh, no, la verdad que no conozco ningún caso, no estoy muy metido en eso, pero la verdad es que no sé si hay mucho desarrollo de eso en Argentina. Con respecto a turbinas para bombeo, ese es un tema bastante interesante. Nosotros un poco estamos trabajando en eso desde 500 RPM. Están los típicos, digamos, aerogeneradores, que no son aerogeneradores, son molinos de mecánicos, digamos, para extracción de agua, los multipara que se usan en el campo para bebederos y cosas. En general son multipala porque buscan tener el poder para poder sacar agua de mayor profundidad, y tienen poca velocidad y en el fondo poca eficiencia aerodinámica. Nosotros estamos trabajando en un proyecto, básicamente lo que estamos haciendo es con un aerogenerador eléctrico, el mismo que usamos normalmente, básicamente accionar con el aerogenerador a través de un pequeño banco de baterías para estabilizar la tensión, accionar un motor brushless que a su vez con un controlador acciona una bomba de diafragma, una bomba mecánica de diafragma, que son las conocidas como bombas sapo, que se usan mucho en la zona de la Patagonia y en otras zonas del país. Y con esa configuración logramos, digamos, que la variación de viento repercuta en una variación de velocidad de bombeo, pero que bombee eh, con distintos regímenes de viento. Y estamos haciendo nuestras primeras pruebas de eso. Tenemos un data logger acá en un sitio de pruebas acá en Buenos Aires. Y estamos recién arrancando con esas pruebas piloto, pero la idea es, estamos trabajando junto con el INTA en utilizar este sistema de bombeo para producción de agropecuaria intensiva, digamos, con riego por goteo en zonas de la estepa patagónica. Básicamente esa es la aplicación. Buenísimo. Bueno, te conecto dos más. Una es respecto de costos de mantenimiento. Vos al principio hablaste de costos de desarrollo y de la instalación de los parques. Si podés decir algo en cuanto a costos de mantenimiento. Y también una pregunta en cuanto a vida útil de las turbinas, en qué orden de magnitud están y si analizaron los costos de disposición de las mismas. Sí, a ver, es distinto para baja potencia y alta potencia, así que voy a tratar de ilustrar las dos. En alta potencia, la operación de mantenimiento típicamente está dada por el tecnólogo, por la empresa que es dueña digamos, que instaló la máquina. En nuestro caso, el fabricante principal que instaló más máquinas es Vestas, que son daneses, pero hay otros, están Nordex, que son alemanes, bueno, y hay otras empresas también, pero diría que son las principales. Y ellos son los que se ocupan de la operación de mantenimiento y cobran un cargo normalmente es por aerogenerador por año. Un aerogenerador de 2,5 a 3 megas anda más o menos en el orden de 60 a 70 mil dólares por año por aerogenerador de O&M, digamos, operación y mantenimiento. Ese es un costo típico. Y después eso va aumentando con el tiempo, porque obviamente los costos van aumentando a medida que el parque es más viejo, si se quiere. Y posiblemente en muchos casos, a partir del año 10, una cosa así, el dueño del parque se empieza a hacer cargo de la operación de mantenimiento, ya sea solo o a través de empresas que se dedican a eso, digamos, que no son más el tecnólogo, el dueño de la máquina, el que les vendió la máquina. En baja potencia, el mantenimiento es más complejo, hace falta un conocimiento local, digamos, es importante que haya alguien que sepa ocuparse de ese mantenimiento. O sea, el mantenimiento en sí no es complejo, pero es importante que haya alguien con ese conocimiento en la zona, eso es lo difícil, y es donde tratamos de hacer foco desde 500 RPM. La vida útil de las máquinas suele ser de alrededor de 20 años, algunas más, algunas menos, pero en realidad hay que hablar de la vida útil de cada componente, no es lo mismo quizás la
las aspas que la torre o que algún componente eléctrico, fallan en distintos momentos, con lo cual se habla de una vida útil en general de un parque eólico de 20 años, pero obviamente hay componentes que se van a reemplazar mucho más seguido. Bueno, perfecto. Ahí te transmito otra que tiene que ver con el impacto ambiental. La hace Aníbal Mellano. Pregunta si alguno de los modelos que desarrollaron se cruzan también con otros de impacto ambiental, por ejemplo, que respecta, dice, a erosión, migración de aves, generación de nubes en el mar. Si es con respecto al modelo, supongo que por ahí Alejandro puede explicarlo mejor que yo. Desde mi lado les puedo comentar que en el desarrollo de parques es muy importante, como les comenté, hay un estudio de impacto ambiental que un proyecto tiene que pasar y si no lo pasa no es aprobado y no puede entrar en fase de construcción, con lo cual eso es algo que se mira mucho en la etapa de desarrollo. Y en general el tema de migración de aves es uno de los temas que se mira. Es muy difícil pensar en hacer un parque eólico en un lugar en donde se sabe que hay migración de aves o que es una zona donde anidan las aves, sobre todo especies protegidas. Por ejemplo, por dar un ejemplo que por ahí es el más común, es el del cauquén colorado, que es una de las especies más protegidas de nuestro país y que casualmente está mucho entre la zona de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia, que es donde hay más parques, entonces es una de las cosas que hay que mirar en detalle. Eh, pero no suele, por lo menos en nuestro país hasta ahora, no ha mostrado ser un problema, digamos. El tema, o sea, hay que mirarlo bien a la hora de desarrollar, pero no se ha demostrado que los parques eólicos estén teniendo ese problema. Bien, perfecto. Y hay otra pregunta que en particular nos resulta especialmente interesante, por ejemplo, en relación al programa de la UBA para el desarrollo, que tiene su visión estructuralista, la importancia del desarrollo industrial y tecnológico nacional. La pregunta es de vuelta a Aníbal Mellano en cuanto a el porcentaje de integración nacional de la tecnología instalada en los parques apalancados por el Renovar. O sea, ¿cuántos de esos parques son en algunos casos de industria nacional en alguna medida o ninguna? ¿O solo la ingeniería está aplicada en el desarrollo y la implementación? ¿Y qué perspectivas hay para eso en los próximos años según su visión? Bien, al principio de la industria eólica estaba la empresa INSA, que es mendocina, de Industria Pescarmona, que desarrolló un modelo de aerogenerador nacional y instaló en algunos parques, como por ejemplo el Parque Arauco en La Rioja. Pero bueno, eso después fue siendo un poco pasado por encima por los avances por ahí que se daban a otra velocidad en países que tenían mayor escala, básicamente, y se dejaron de fabricar aerogeneradores a nivel nacional. Lo que sí, durante el programa Renovar, se buscó, digamos, premiar económicamente y a la hora de desempatar en la licitación a aquellos que integraban mayor componente nacional. Poquito al principio para ayudar a despegar el sector y después cada vez más, o sea, a medida que avanzaban las rondas de renovar, se fue exigiendo mayor proporción de renovables, al punto que hubo dos fabricantes que decidieron instalar una planta de producción local, que son Vestas acá en Campana y Nordex en la FADEA, en la fábrica de aviones de Córdoba, pero son plantas que hacen ensamblado de componentes y la mayor parte de los componentes en sí siguen siendo importados del aerogenerador. Después, bueno, hay mucho desarrollo nacional en otras cosas, que los transformadores, los cables, toda la ingeniería, obra civil, obra eléctrica, hay mucho que queda en el país, pero los aerogeneradores en sí llegaron hasta el punto, en renovar, digamos que llegaron hasta el punto de ensamblarse localmente, pero con mayoría de componentes importados. Está bien, perfecto. La última pregunta de carácter general es respecto de la competitividad de la energía eólica respecto de otras renovables en Argentina y cómo esto, digamos, determina un poco las posibilidades de evolución hacia los próximos años. La eólica ha mostrado ser la más competitiva de todas las tecnologías hasta ahora y es la razón por la cual, como mostré al principio, es la que tiene mayor potencia instalada entre todas las fuentes renovables. Dicho esto,
es importante recalcar que la tecnología solar fotovoltaica viene bajando costos fuertemente en los últimos años y se viene acercando al punto en que hoy por hoy en muchos casos le gana a la eólica o tiene un costo menor. Digamos. De todas formas, eso es una comparación que por ahí no tiene sentido porque no es comparar pera con pera, en el sentido de que los parques eólicos se instalan en zonas con buen recurso eólico, los parques solares se instalan en zonas con buen recurso solar. Pero bueno, es verdad que de a poquito la tendencia es que la solar va ganando mayor proporción con respecto a la eólica. Así todo, hoy por hoy sigue siendo por lejos la eólica la que tiene mayor proporción. En cuanto a perspectivas de futuro, es muy difícil de saber. Estamos en un momento muy incierto con la pandemia, con una situación compleja también a nivel económico, entonces es difícil de poder pronosticar hacia dónde va a ir el mercado de renovables. Si miramos la figura completa, diría que Argentina es un país que tiene potencial porque tiene mucho sentido seguir creciendo en proporción de renovables con respecto al total de la matriz. Primero porque las renovables vienen bajando de costo en comparación con las otras fuentes de generación, térmicas o bueno, nuclear, la que sea. Entonces, a medida que va ganando competitividad, tiene sentido que aumente su proporción. Segundo, porque la ley de renovables plantea un objetivo del 20% de renovables al 2025 y queda mucho camino por andar para alcanzar ese objetivo. Así que diría que tendría sentido que siga creciendo, quizás no a la velocidad que creció en los últimos años, que fue como una explosión del mercado, pero que siga habiendo un crecimiento lógico y paulatino del mercado, quizás más de la mano de licitaciones privadas, como del mercado privado, que se conoce como mater o mercado término, que de la mano de licitaciones públicas o de nuevas rondas de renovar. Eso es lo que se vislumbra, pero bueno, por ahora es incierto también el panorama de corto plazo. Bueno, y hay una pregunta para Alejandro que tiene que ver con las turbinas de eje vertical. Hay un dato técnico en la pregunta, pero te pregunto en general, Alejandro, si han modelado algo de eso, si te acercaste a ese tipo de tecnología y si hay óptimos, por ejemplo, para la inclinación del eje, del perfil alar, nos preguntan. Sí, leí la pregunta en el chat. Yo hace mucho que no trabajo con turbinas de eje vertical. Cuando era estudiante trabajé un poquito, pero si me escriben al mail, por ahí puedo buscarle un poco de información. No, está el mail en la presentación que la voy a dejar ahí disponible. Así que cualquier cosa me pueden escribir al mail y busco algo. Pues, es una pregunta muy técnica y muy concreta que no la tengo presente ahora. Bueno, totalmente. Y una cosa, Luciano, había alguien que había preguntado sobre turbinas hidrocinéticas. Tengo entendido que en INVAP están trabajando quizás en un desarrollo de eso y también hace un tiempo la Universidad de Cuyo había estado trabajando en turbinas hidrocinéticas, pero no sé en qué estadio quedan esas dos cosas. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a ir cerrando. Les quiero agradecer. Bueno, a ver, en fin, siguen los comentarios en el chat, pero más vale ya cerremos que son pasadas las 8:30. Bueno, creo que han salido muy bien las presentaciones, un orgullo como graduados de la facultad, muy bien complementadas también. Les agradecemos a todos que estuvieron presentes hoy. Decirles que vamos a ir desarrollando la temática eólica. Nos escribió hace pocos días un graduado de la facultad que justamente tiene un alto cargo directivo en la empresa Vestas, que es una de las que se mencionó hoy en la charla. También en el resto del sector. Nos gustaría también conectar con IMSA o con otras que también hagan desarrollos más locales o que sean de capital nacional también, que es un camino a transitar. Así que y lo mismo en otras renovables y el vector de desarrollo sustentable, como dijimos al principio, como eje y como nodo articulador de todas estas temáticas en torno al proyecto de vectores. Así que los saludamos, les mandamos un abrazo muy grande y bueno, nos vemos la próxima. Un abrazo.